Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 6 y esta lección nos hace abrir los ojos sobre si posiblemente estamos como iglesia en apostasía. ¿Por qué digo esto? Bueno, la lección es clara. ¿Cuál era la misión que Jesús vino a cumplir? Y si tú y yo no estamos obedeciendo a esa misión, entonces estamos siendo rebeldes y desobedientes a la misión. En otras palabras, estaríamos, por así decirlo, en apostasía si no estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Esta semana, como ya dije, estaremos estudiando la lección número 6 y su título es Jesús se mezclaba con las personas. ¿Qué hacía Jesús para ir al pecador, a la pecadora, para buscar y salvar lo que estaba perdido? ¿Cómo Jesús cumplió su misión? Esta semana vamos a estar comprendiendo todas estas cosas. La pregunta es, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Es servirnos a nosotros mismos o servir a aquellos que necesitan de la bendición y del pan de vida, porque tal vez están hambrientos y sedientos, necesitados del bien que Dios nos ha dado? De hecho, Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Si Él vino a cumplir esa misión, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es mi misión? ¿Por qué Jesucristo dijo, ir y predicar el Evangelio? ¿Es acaso ese todo el Evangelio? ¿O hay que dar el Evangelio completo, tanto el precepto como el ejemplo? De tal manera que esta semana se va a cumplir en nuestras vidas aquel versículo tan conocido por nosotros: a la ley, o sea, la palabra, y al testimonio, a tu conducta, tanto por viva voz como por hechos. De tal manera que veremos cuál es nuestra misión y cómo la iglesia podría estar en apostasía, cumpliendo o no la misión de buscar y salvar lo que se había perdido. Porque la iglesia realmente es un movimiento que busca a los perdidos para encontrarlos y salvarlos de este mundo malo. De tal manera que vamos a estudiar cuál es el mejor método para salvar a las almas. ¿Cuál es ese método? ¿Lo ocupó Jesucristo ese método? ¿Cómo hizo Jesús? Esto usted va a estar descubriendo. Seguidamente va a comprender cómo hacer para hallar a los perdidos. ¿Qué se debe de hacer para encontrar a esos perdidos? También va a comprender qué evidencia hay de que Jesús se mezcló con la gente. ¿Qué evidencia hay en la Escritura de que Jesús realmente hizo lo que dice el título de esta lección? Pues bien, usted lo va a estar comprendiendo esta semana. De tal manera que al estudiar, descubrir y aprender, usted va a conocer claramente cómo estar en un mundo, oye bien, cómo estar en el mundo y no perderse. ¿Qué estoy diciendo? Sí, cómo usted y yo podemos estar en el mundo y no perdernos. Esto usted lo va a comprender claramente esta semana. Y para finalizar, vamos a disfrutar de un tema interesante: cómo vivir sano, santo y fiel a Dios, pero salvar a otros también. De tal manera que esta semana promete darnos una gran bendición. Abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial.
Muy bien. El versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Lucas en el capítulo 15, el verso 1 y 2. Pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios nuestro y Padre eterno, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos acercamos a ti, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que quita y purifica el pecado del mundo, venga a limpiar y purificar estas vasijas, Señor. Y que en el nombre poderoso y santo de Jesús, envíes a tu Santo Espíritu para hacernos ver, comprender y poner en práctica estas hermosas lecciones. Asístenos, Señor, sé tú nuestro maestro, nuestro guía y nuestro instructor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, San Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Escuche el testimonio bíblico. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Me llama grande y poderosamente la atención este versículo, porque dice que a Jesús se acercaban, dice, todos. ¿Cuántos se acercaban a Jesús? Todos. Y cuando dice todos, es todos. Pero hay aquí, dice, 4 grupos de los cuales se acercaban a Jesús. Los primeros eran los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, los que se consideraban traicioneros del pueblo de Dios por colectar los impuestos al pueblo de parte de los romanos. El segundo grupo, que es en realidad parte del primero, es los pecadores. Los pecadores, usted sabe, nosotros todos somos pecadores. Tú, yo, él, aquel, nosotros, vosotros, ellos. Todos somos pecadores. En otras palabras, tanto publicanos y pecadores, que somos todos, se pueden acercar a Jesús. Versículo 2 dice: y los fariseos y los escribas también se acercaban. Los fariseos eran, como ustedes saben, los que eran guardadores de la ley. Y los escribas eran los que escribían los rollos del libro. De tal manera que ellos también se acercaban. El segundo grupo, o los últimos 2, se acercaban solo para ver, oír y criticar. El primer grupo, los publicanos y los pecadores, se acercaban porque tenían necesidad. Pero ¿sabe qué? Tanto los fariseos y los escribas como los publicanos y los pecadores se podían acercar a Jesús. Tanto en los unos como en los otros podía ocurrir el milagro de la salvación, porque Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esta semana estamos estudiando Jesús se mezclaba con las personas, y como ya dije, la iglesia tiene una misión. Si usted no está cumpliendo la misión, podría decirse que usted está apartado de su fe, de tal manera que no estamos aquí para servirnos a nosotros, sino para servir, buscar y salvar lo que estaba perdido. Cristo dijo: ir y predicar el evangelio, enseñando a que guarden todas estas cosas, y he aquí la promesa de Jesús: estaré yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un diácono dice que llevaba a unos jóvenes, la historia de la introducción de la lección, llevaba a unos jóvenes a un hogar de ancianos, y mes tras mes llevaba a aquellos jóvenes tanto para hacer un servicio religioso como para brindar esperanza, para brindar paz a aquellos ancianos que estaban en una condición bien triste. Pero grandemente me llama la atención que este diácono había estado allí muchos meses, y un anciano le agarraba la mano y se quedaba con él allí mientras se escuchaban los himnos, mientras se escuchaba la predicación, y este anciano le agarraba siempre la mano cada vez que él podía estar allí en la reunión. En cierta ocasión el anciano ya no llegó a la reunión. El diácono se preocupó y dijo: ¿qué pasó? Y le dijeron que este hombre aparentemente estaba moribundo, estaba ya inconsciente. Dice aquí, el hombre aparentemente inconsciente, después de que el diácono le agarró la mano a aquel anciano, oró por él, pasó algo interesante. Escuche lo que dice: aquel hombre aparentemente inconsciente le apretó la mano, por lo que el diácono supo
que había oído la oración. El diácono oró pidiendo que Dios bendijera a este hombre y salvara su alma. Aquel hombre respondió apretándole la mano. Seguidamente dice aquí la historia que una mujer le dijo a aquel hombre: mi padre dijo, una vez por mes viene Jesús y me sostiene de la mano, que era la experiencia que él tenía con el diácono. Entonces dice: no quiero morir hasta sostener la mano de Jesús otra vez. De tal manera que aquella persona murió en paz. ¿Por qué? Recibió la esperanza. Pero alguien fue a buscar y salvar lo que se había perdido. Esta semana vamos a ver el método del ministerio de Jesús y el modo en que la iglesia puede vivir, experimentar ese método de llegar a ser como Jesús para alguien. Veamos qué nos enseña la lección en el día domingo y descubramos qué nos muestra en este día de lección con el mejor método para salvar las almas. Solamente el método de Cristo. Muy bien. En la sección del día domingo podemos aprender lo que es el mejor método para salvar a las almas. Y el mejor método es el método que Cristo utilizó. ¿Cuál fue el método que Cristo utilizó para encontrar a las almas y salvarlas? Bueno, hay un párrafo muy conocido dentro de nuestra iglesia que está inspirado en el espíritu de profecía. Y este pasaje dice así: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. ¿Cuál método es el que nos va a dar éxito? Solo el método de Cristo. Si usted ha estado fallando, si siente que ha fracasado cumpliendo la misión, este pasaje o este texto nos dice, le dice a usted y me dice a mí, solo el método de ¿quién? De Cristo. El Salvador trataba con los hombres como quien desea hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza, entonces les pedía: sígueme. Aquí vemos claramente el método de Cristo. Número 1, Jesús dice, se acercaba a la gente, llegaba donde la gente. Dice que el Salvador, dice, trataba con la gente o trataba con los hombres como quien desea hacerles el bien. ¿Cómo usted debe de tratar a aquellas almas que se quiere ganar? Tratarlos como quien quiere hacerle el bien. Pero si usted y yo llegamos, mire, usted no debe de comer esto, usted no debe de beber esto, usted está en la iglesia equivocada, usted está perdido, usted no guarda el sábado, ese no es el método de Cristo. Ese es el método acusador de los fariseos. Y diría que hasta el del diablo. De tal manera que Jesús se acercaba para buscar y salvar lo que estaba perdido, se acercaba a los hombres como quien deseaba hacerles bien. Además de esto, atendía sus necesidades. En otras palabras, les hacía el bien. Esto me llama grandemente la atención porque él dice Cristo atendía sus necesidades. Pero usted y yo tal vez vamos a llegar diciéndole, mire, usted está haciendo esto, usted lo que tiene que hacer es esto. No. Él atendía, o sea, servía las necesidades de los seres humanos. Además de esto dice que se ganaba su confianza. Oiga, esta parte es muy importante. Les mostraba simpatía. Tener simpatía por alguien es sentir lo que esa persona siente cuando está sufriendo, cuando está llorando, cuando le duele algo. Usted tiene que sentir lo que esa persona siente. No solamente sentir simpatía, sino llegar a tener empatía. O sea, que usted siente lo que ese pecador siente. Por lo tanto, ahora a usted también le duele porque conoce y entiende su necesidad. Ahora, cuando usted logra esto, se gana la confianza. Y entonces después que usted logra satisfacer su necesidad, ahora usted le puede decir, sígueme, que fue el método o el modelo que Cristo utilizó. Un método integral del Evangelio, dice aquí la lección. Esta forma de ministrar nos guía en la proclamación del Evangelio más plenamente. Jesús no separó los aspectos sociales de los que podíamos decir de los aspectos evangélicos. Todos estos aspectos operando juntos darán verdadero éxito. Esta lección enfocará el primer paso del método de Jesús. ¿Cuál fue el método de Jesús? Bueno, en el libro de Mateo nos damos cuenta qué fue lo que pasó. En Mateo, en el capítulo 1, versículo 22, dice que el profeta vio a Jesucristo
y proclamó que esto se tendría que cumplir. ¿Qué fue lo que tenía que cumplirse? Bueno, tendría que venir el Hijo de Dios, Dios mismo, y hacerse carne. Aquel verbo se hizo carne y habitó, ¿dónde dice? Entre nosotros. Este es un reflejo del santuario, nada más que este es el santuario viviente. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De tal manera que Cristo, siendo Dios, vino y se mezcló, estuvo entre los hombres. Recuerden, Dios le había dicho al pueblo, haráme un santuario y habitaré en medio de vosotros. Este era el santuario de Dios viviente. De tal manera que vino, dice aquí, todos estamos profundamente heridos y dañados por el pecado. Todos estamos aquí de alguna manera heridos por el pecado. De tal manera que, recuerda que lo que dice Isaías, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en el ser humano cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Por eso el Hijo de Dios vino para sanar, para curar, para liberar, para darnos salud y salvación. De tal manera que la reconciliación de Dios se dio a través de Cristo para toda la humanidad. Jesús se mezcló con las personas y deseaba lo mejor para ellas y para toda la raza humana, aún ministrando a quienes en esta cultura eran considerados como los peores. En otras palabras, lo vil de este mundo es lo que Dios ha escogido. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Entonces, ¿cuál fue el método de Cristo para salvar? ¿Cuál es el método de Cristo? Mezclarse con la gente, buscar hacerles el bien, simpatizar con ellos, de tal manera que desear hacerles el bien, simpatizar con ellos, atender sus necesidades. Así se gana el corazón de aquel que está en necesidad y después hay que decirle, sígueme. Veamos qué nos dice la lección en el día lunes y descubramos qué nos enseña en este día la lección. ¿Cómo hacer para hallar y salvar a las almas? Veamos qué nos dice la lección de esta semana. Muy bien. Estudiando la lección en el día lunes nos encontramos con el tema ¿cómo hacer para hallar y salvar a los perdidos? En este día la lección el tema es perdido y hallado. Y todo lo que se trata de esta lección en este día está basado en el libro de San Lucas en el capítulo 15, en el del versículo 2 en adelante. Y dice así: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Ya vimos primeramente el método de Jesús era mezclarse con la gente, se acercaba. Dijimos que vino del cielo, se humilló y vivió entre los hombres para buscar y salvar lo que se había perdido. Sin embargo, aquí vemos a los escribas y los fariseos murmurando, podemos decir de alguna manera quejándose, de alguna manera señalando, condenando, censurando a Jesucristo. Entonces Jesucristo, con su sabiduría, viene y narra la famosa parábola de las 100 ovejas. Versículo 3. Entonces él le refirió esta parábola. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Aquí está la clave. Buscar la oveja hasta encontrarla. Versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y gozoso. Oiga bien la palabra aquí, muy importante. La pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, ¿qué es lo que le dice él? Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Cuando la encuentra está gozoso y regresa donde está todo el resto de la familia y gozoso le dice, alégrense conmigo, gócese conmigo porque encontré la oveja que estaba perdida. Versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo. ¿Dónde habrá más gozo? En el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Los fariseos y los escribas se consideraban a ellos mismos justos, pero Jesús dice que se mezclaba con los pecadores buscando sus necesidades y les decía, como le dijo al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y esa es la pregunta. La gente está ya necesitada.
usted y yo tenemos que ir y preguntarles, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te sirvo? La historia aquí sigue una historia bien interesante de un pastor que decidió ir a dar estudios bíblicos, contactó una familia, por 6 semanas estuvo religiosamente dándoles estudios bíblicos, pero en la familia, el padre, la mamá y la hija decidieron recibir los estudios bíblicos, pero el hijo no, el hijo decidió no. Cada vez que el pastor iba, él se retiraba y no participaba. El pastor siguió dando los estudios y después de 6 semanas pidió a las personas que decidieran bautizarse o entregar su corazón a Jesús. ¿Qué pasó? El papá, la mamá y la hija dijeron, no, espérese un poquito, pastor. Pero ¿sabe quién decidió? Aquel que parecía que no quería nada con Dios. Esto me recuerda una experiencia que tuve hace tiempo. Andaba haciendo encuestas para dar estudios bíblicos en unas casas y me salió una mujer que dijo, bueno, ¿y qué religión son ustedes? Bueno, nosotros somos adventistas. ¿Y quiénes son los adventistas? Oh, nosotros somos unos conocidos como los que guardamos el sábado. Entonces dijo, oh, no queremos nada con los sabatistas aquí, váyanse. Entonces le dije, espérense un momentito. Y empecé a conversar con ella. ¿Y qué creen que pasó? Esta mujer terminó bautizándose ella y sus hijos. Solo un hijo fue el que no se bautizó. Pero algo interesante que pasó también en esa misma campaña, sucedió que conocí a María. María era una mujer de allí del barrio que tenía una experiencia un poquito bien difícil. Cuando me tocó pedirle si aceptaba a Jesús como un salvador, me dijo no. María, piénsalo, te estoy ofreciendo la salvación. Le dije, ¿aceptas a Jesús como tu salvador? Y me dijo no. Y empezó a decirme no y empezó a llorar. Tiempo después María se bautizó, aceptó a Jesús en su corazón y decidió por Jesús. Y esto pasó con esta familia. Un mes después la familia entera también dio el paso. Considerando las parábolas, podemos imaginarnos que había gozo en el cielo por las decisiones de esta familia. Jesucristo fue donde la gente y habló con el centurión romano. Se acercó con María, aquella pecadora. Se acercó con la samaritana, una mujer de reputación dudosa. Jesús se acercó a ella. O María también, como se conoce como la pecadora. Y la Biblia testifica de innumerables personas que eran indignas de aquellos que se consideraban demasiado santos para estar junto a ellos, que eran los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque es el método de Cristo. ¿Cómo hacer para hallar y salvar a los perdidos? Bueno, hay que ir a ellos, relacionarnos con ellos y preguntarles, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo puedo ayudarte? Tú y yo estamos aquí para buscar y salvar lo que se había perdido. De tal manera que no sabemos cómo podemos nosotros hacer para salvar a las personas, para encontrar a los perdidos. Pero el método de Cristo es infalible. Y este método es el método para buscar y hallar todo aquello que estaba perdido. Veamos qué nos enseña la lección en el día martes y encontremos las evidencias que hay de que Jesús se mezclaba con los pecadores. Veamos y descubramos qué nos enseña la lección del día martes. Muy bien. Llegamos a la sección del día martes. Y en este día de la lección encontramos lo que son las evidencias que hay de que Jesús se relacionaba con los pecadores y comía con los pecadores. En realidad, este día la lección nos refiere al libro de Mateo en el capítulo 9, el versículo del 10 al 13. Y la Biblia testifica así. Y aconteció que estando sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Oiga bien, este es el grupo del que habíamos hablado, los publicanos y los pecadores. Técnicamente es lo mismo. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Oiga, qué pregunta, ¿por qué come con ellos? Ahora, recuerde que este grupo, el último grupo, era el de los escribas y los fariseos. Ellos querían ser santos, pero su santidad era tan santa que no querían ni tocar el suelo. Su santidad era tan santa, había tanta devoción a Dios, a Jehová de los ejércitos, que ellos no se contaminaban acercándose o relacionándose con los publicanos y los pecadores. Entonces, mire lo que pasó. Versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo,
los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Haciendo alusión, refiriéndose a ellos, Jesús, ustedes los que se sienten sanos, no tienen necesidad de médicos, son los publicanos y los pecadores los que necesitan la salvación. Pero Jesús los confronta y le dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estos fariseos y escribas se ponían a ayunar y ponían una cara de ayuno que, wow, la gente decía, mira, está en ayuno. Y se ponían a hacer unas ceremonias que ellos querían impresionar a todo el mundo. Ellos hacían sacrificios humanos. Y Jesús le dice, mira, esos sacrificios que están haciendo, yo no los quiero, dice Jehová. Quiero misericordia, no quiero sacrificios. Ahora, aquí vemos un mensaje muy vital. En el día anterior vimos lo que es la historia de las 100 ovejas y cómo una se pierde y hay gozo al encontrarla. También vimos lo que es las dracmas. Se pierde una dracma, las 10 dracmas, una se pierde. Está dentro de la casa la dracma, pero tuvieron que barrer y limpiar hasta encontrar la dracma y hay gozo al encontrar la dracma. También vimos lo que es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo se va de la casa. Él está consciente que se va de la casa. La dracma está en la casa, está adentro, pero no sabe que está perdida, porque no siente nada. La oveja se va y se pierde y no sabe, no está consciente que está perdida. Pero el hijo pródigo sí, el hijo pródigo se va. Él solito voluntariamente se va. Como quiera, todos están perdidos, pero hay una buena noticia. Todos fueron hallados. La oveja fue hallada, la dracma fue encontrado y el hijo pródigo volvió. Ahora, Jesucristo les dijo, ¿sabe qué? Ustedes están discriminando a estos pobres, tal vez porque no guardan el sábado, o tal vez porque están comiendo algo que no deben de comer, o que están tomando, o que están en promiscuidad sexual, o qué sé yo. La cultura, muchas veces en nuestra cultura encontramos que son gente indeseable. La raza, la religión, la política, el deporte. Hay gente que es discriminada por todas estas cosas. Cristo dice, no quiero sacrificios, sino quiero misericordia. Los borrachos y las prostitutas, que muchas veces tú o yo despreciamos, ellos van adelante en la salvación. Jesús los desafió a aprender el significado de la misericordia en contraste con el sacrificio. Ir pues y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La conducta de estos líderes religiosos se mostraba el mismo problema que siempre ha habido. Las formas religiosas, las ceremonias llegaron a ser tan importantes que habían descuidado a las almas. En el modo en que trataban a otros, se mostraba cuánto amaban a sus semejantes. Jesucristo comía con los pecadores. Hay evidencias de que Jesús estaba con los pecadores porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Dice aquí, miles están cometiendo el mismo error que los fariseos a quienes Cristo reprendió en el festín de Mateo. O sea, muchos están haciendo eso. No comen esto, no comen lo otro y discriminan a todo mundo. Uy, mira, ese come esto. Por favor, eso no salva a nadie. Seamos sinceros. Cristo dice, misericordia quiero, no sacrificio. No estoy diciendo que dejar de comer ciertas cosas y comer ciertas cosas sea malo. Estoy diciendo que hay que tener misericordia de aquel que está en necesidad. Hay que ir a él, buscarle. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Cristo. Y tú eres un discípulo de Cristo. Yo soy un discípulo de Cristo. Y nuestro deber es mostrar misericordia a aquella oveja que está perdida, aquella dracma que está en la casa y está confundida y perdida. Y por qué no al hijo pródigo que se ha ido de la iglesia y que él ha de volver, seguir orando como el Padre lo hacía. El ayuno y la oración motivada por un espíritu de justificación propia es abominación a Dios, dice el deseado de toda la gente. Es fácil juzgar las acciones de los otros usando nuestras propias preferencias como norma. Eso es fácil. Sin embargo, lo mismo sigue diciendo Jesús. Misericordia quiero y no sacrificio. Tenemos que humildemente rendir nuestro yo y permitir que el Espíritu Santo traduzca nuestros pensamientos en pensamientos de misericordia y nos dé la convicción de que nosotros hemos sido llamados a hablar, a predicar, a enseñar,
a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso el salmista decía: purifícame con hisopo, Señor, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, nuestros motivos tienen que estar santificados para poder nosotros tener el valor, la fuerza, llenos del Espíritu, para estar entre los pecadores y no contaminarnos como creían los escribas y fariseos, que se contaminarían si estarían con los publicanos y los pecadores. Descubramos qué nos enseña la lección en el día miércoles y aprendamos de este tema, el cual es estar en el mundo y no perdernos. ¿Cómo hacer para estar en el mundo y no perdernos? Esto es lo que vamos a estudiar en el día miércoles. Hemos llegado a la sección del día miércoles y en este día nos presenta cómo estar en el mundo y no perdernos. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros debemos de mezclarnos sabiamente con el mundo, pero no comprometer nuestros principios, nuestros valores e intercambiarlos por la forma y la conducta que el mundo vive o tiene. En realidad, esto es bastante difícil. Sin embargo, es posible. ¿Y por qué digo que es posible? Porque esta es nuestra misión. Por ejemplo, cuando un grupo de personas sale de un país o de un lugar para cumplir una misión, ellos no van a comprometerse al lugar donde van, no van a quedarse allí, ellos van solo a cumplir una misión. Y esto es bien sabio. Si usted tiene que relacionarse con las personas que le rodean, si usted tiene que mezclarse con ellos, usted tiene que cumplir un único propósito, y el propósito es de llevar el mensaje de bendición y de salvación. No hay otro que decirle, no hay otro compromiso que usted tenga más que el de buscar y salvar lo que está perdido. Allá afuera en el mundo hay gente que está necesitada, hay gente que está sufriendo, hay gente que está llorando. A esa gente es a la cual usted y yo tenemos que ir a buscar. Pero también hay gente afuera que están en placeres, que están en concupiscencia, que están buscando la vanidad del mundo. Y la Biblia es clara y dice: no améis a este mundo, ni las cosas de este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que permanece en Dios persevera para siempre. Dice aquí algo interesante en la introducción de esta lección, dice mezclarse sabiamente. Un orador le pidió a un grupo que dijera cuántos amigos no adventistas tenía. Un hombre del fondo se levantó y dijo: estoy muy orgulloso que no tengo ningún amigo de eso. Esto realmente es una gran enseñanza. Pudiéramos presumir que no estamos relacionados con el mundo, pero nadie es una isla en particular. Entonces la pregunta que dice aquí: ¿qué clase de luz este hombre tenía para el mundo al no relacionarse con ellos? Ahora, es claro en Mateo capítulo 5, versículo 13, que dice que nosotros somos la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Aquí sale una pequeña historia que dice que un hombre empezó a almacenar sal, pero en el almacén era un almacén como de tierra. Y al mezclarse la sal con la tierra, perdió su sabor y ya no sirvió para nada. Entonces lo ocuparon para pavimentar las calles, de tal manera que perdió su sabor. Ahora, si no tiene sabor la sal, ¿para qué sirve? Del mismo modo necesitamos ser cuidadosos al mezclarnos con el mundo. Estamos permitiendo que el mundo nos robe nuestro sabor peculiar. ¿Son nuestros valores los mismos que los del mundo? Es una gran interrogante. En este día la lección nos lleva a la experiencia del siervo Abraham con su sobrino Lot. Ellos salieron juntos, iban juntos, crecieron su ganado, creció sus riquezas, por así decirlo, y llegaron a un punto que ellos llegaron a tener controversias y pleitos entre los rebaños del uno y los rebaños del otro. Entonces dijo Abraham a Lot: mira, que no haya altercado entre tú y yo. Si tú escoges a la izquierda, yo escojo a la derecha. Y si tú escoges a la derecha, yo escojo a la izquierda. Entonces Lot escogió, dice, una llanura que se parecía al huerto de Jehová. Se parecía a los terrenos de Egipto. Se parecía
a un lugar que, aunque se miraba bien, ustedes recuerdan las consecuencias. Lot escogió Sodoma y Gomorra, y la gente de ese lugar era gente mala. Como ustedes recuerdan la historia, Sodoma y Gomorra era lo que hoy es grandes ciudades donde se encuentra la grande corrupción. Estos hombres de Sodoma y Gomorra eran lo que hoy nos conocemos nosotros como los homosexuales, que quisieron en un momento dado tener sexo con unos ángeles que visitaron a Lot. Capítulo 19 de Génesis dice: entonces salió Lot, dijeron los varones, versículo 12, dijeron los varones a Lot: ¿tenés aquí a alguno más? Yernos y tus hijos, tus hijas y todo lo que tenés en la ciudad, sacarlo de este lugar, porque le estaba diciendo: tenés que salir de la ciudad, esta ciudad está contaminada, le estaba diciendo a Lot. Pues Lot dijo: bueno, sí. Entonces, ¿qué pasó? Lot quiso sacar a su familia, pero ¿sabe lo que pasa? Lot no sacó a su familia, en realidad los ángeles sacaron a la familia de Lot. Versículo 15 dice: y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezca en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asintieron en su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. En otras palabras, Lot no tuvo ni siquiera la habilidad ni la capacidad de salir de la ciudad, sino que lo sacaron los ángeles. La pregunta es: ¿nosotros somos de este mundo o estamos en este mundo? Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, el Señor dice: me mandaría ángeles para pelear conmigo. ¿Qué está diciendo ahí Cristo? Tú no eres de este mundo, yo no soy de este mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted está aquí para cumplir una misión: buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo se iba a la montaña, allá en la montaña oraba, hacía planes, Dios se los aprobaba sus planes, él se conectaba con los planes de Dios y bajaba de la montaña a cumplir su misión. Pero no se quedaba allí en el valle, volvía a la montaña. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Estos ejemplos bíblicos ilustran la necesidad de ser cautos y al relacionarnos con las personas que viven según sus valores mundanos. Nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que no debemos ser cuidadosos o que no hay peligro en enredarnos con los principios caídos del mundo. De tal manera que usted debe de estar en el mundo, pero no ser del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia dice: no améis este mundo, ni las cosas de este mundo, porque el que ama este mundo y las cosas de este mundo, ese no está en Dios. Entonces, ¿cómo es estar en el mundo sin perdernos? No mezclarnos, no comprometer nuestros principios y nuestros valores ante Dios con el mundo. De tal manera que usted y yo vamos a cumplir la misión, tenemos relaciones, por así decirlo, nos mezclamos con ellos, pero no nos comprometemos con las cosas de este mundo. No améis el mundo ni sus cosas de este mundo, porque el que ama el mundo y las cosas de este mundo no va a ver la vida. Al contrario, se puede perder. Dice aquí, nota este consejo sabio y equilibrado. ¿Rehusarán los seguidores de Cristo asociarse con los no convertidos y rehuirán la comunicación con ellos? No, tendrán que estar con ellos en el mundo, pero sin pertenecer al mundo. Sin embargo, no participarán de sus caminos, no se dejarán impresionar por ellos, no tendrán el corazón abierto a sus costumbres y prácticas. Su asociación con ellos tendrá el propósito de atraerlos a Cristo. Tú no estás en este mundo para que el mundo te gane a ti. Tú y yo estamos en este mundo para ganar el mundo, para atraerlo hacia Cristo. De tal manera que hemos de mezclarnos sabia y prudentemente. Veamos qué nos enseña la lección del día jueves con el tema que es sano, santo y salvar en medio de una generación perversa. Descubramos qué nos enseña la lección del día jueves. Hemos llegado a la sección del día jueves y esta lección de este día
nos presenta un tema que está por demás decirlo, que está muy importante y sumamente poderoso. Por favor, ponga atención, porque lo que usted va a escuchar y va a ver en esta lección es un grande y poderoso mensaje. Realmente nosotros estamos en este mundo, no somos de este mundo. La pregunta es, ¿cómo permanecer sano, santo y salvo en medio de una generación perversa? ¿Cómo lograrlo? Bueno, aquí nos presenta la lección, dice, no hay duda, el mundo necesita lo que Cristo nos ha dado a nosotros. No hay nada en nosotros que sea importante. Solo por lo que hemos recibido de Cristo podemos alcanzar a otros. En otras palabras, de gracia recibimos y vamos a dar de gracia. En este día de la lección nos envía al libro de Filipenses en el capítulo 2. El testimonio bíblico dice así. Filipenses capítulo 2, versículo del 13 al 15. Escuche lo que la lección dice y particularmente lo que la Biblia nos está enseñando aquí. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que Dios pone en nuestro corazón de desear hacer, de querer hacer y el hacerlo? Versículo 14 nos responde: hacer todo sin murmuraciones ni contienda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer todas las cosas sin murmurar y sin causar contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. O sea, eso nos da la característica de ser irreprensible y sencillo, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Cuando usted y yo vamos por allí quejándonos de que el pecador, el que y que el otro, que come, que no come, que anda en pecado, que anda descarriado, que es apóstata, etcétera, etcétera, etcétera. Usted lo que está haciendo es murmurar, se está quejando, que la iglesia está mal, que se está murmurando, no está siendo de bendición. Lo que está haciendo es quejándose, lamentándose y diciendo qué mal está el mundo. Pero aquí dice que hagáis todo sin murmuraciones ni contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Ya sabemos que vivimos en una generación maligna y perversa. Nosotros tenemos que cumplir nuestra misión aquí, en medio de todo esto, y ser sanos, estar sanos, santos y salvos. De tal manera que nosotros dice aquí, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, hemos de hacerlo todo, en primer lugar, sin contienda, sin murmuraciones. En segundo lugar, tenemos que ser irreprensibles. ¿Cómo? Como hijos sencillos de Dios, sin mancha delante del mundo y ser luces en medio de esta generación maligna. De tal manera que hemos de salir de nuestra zona confortable e ir al mundo. Hemos de incomodarnos para buscar y salvar lo que se había perdido. De tal manera que aquí se nos enseña claramente. Dice aquí, debemos ser cuidadosos de que al procurar protegernos tanto del mundo, dejemos de ponernos en contacto con las almas que hay en él. O sea, yo quiero estar tan santo, que no me mezclo con el mundo. Eso es un problema, ese está mal. Es muy fácil, dice, mantener nuestra propia zona de comodidad espiritual y teológica y llegar a ser introvertidos espirituales. O sea, soy tan cristiano, pero tan cristiano que no me mezclo con nadie. Mucho cuidado con esto, porque entonces, ¿cómo estamos siendo luz? Si la sal pierde su sabor, entonces, ¿para qué sirve? Algunas veces perdemos mucho tiempo en la iglesia discutiendo las diferencias, cómo se debe de adorar, cómo no se debe de adorar, qué tipo de música se debe de tocar o no en la iglesia, qué música es buena, qué música es mala, qué si las mujeres, qué si los hombres. Vivimos perdiendo el tiempo y las almas se están perdiendo. De tal manera que discutimos tanto que no hacemos nada. Y digo no hacemos porque en realidad yo soy parte de esta iglesia. Algunos están discutiendo que las doctrinas, que las 27, que las 28, que si los 144,000, que si el Papa, que si la bestia, que la persecución. Por favor, ¿cuál es tu misión? Cristo te llamó de las tinieblas a la luz admirable para proclamar, ¿qué cosa? Las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús.
De tal manera que nosotros tenemos la misión de alcanzar a los moribundos. En este día la lección nos presenta que Robert Lichcomb escribió un libro para empoderar a los pobres, haciendo una obra en la iglesia. Y dice que hay por lo menos 3 tipos de iglesias. La primera iglesia es la iglesia en la ciudad. Esta iglesia está en la ciudad, pero ¿sabe qué? Se ocupa solo de servir a sus miembros. Eso es todo lo que hace. Les entretienen, los mantienen ahí en la iglesia con programas para que estén dentro de la iglesia. Y eso está bien. Pero esta iglesia es introvertida. La segunda iglesia es la iglesia a la ciudad. Es la iglesia que presenta programas para la gente, hace cosas en sus alrededores, pero no consulta ni busca encontrar las necesidades que el pueblo de alrededor siente o necesita. Entonces esta iglesia presenta programas, hace proyectos, pero no son irrelevantes, no impactan la vida y las almas de los que están allá afuera. Pero existe una tercera iglesia, la iglesia con la ciudad. Esta iglesia es una iglesia que está con la ciudad. Esta iglesia hace un análisis para ver las necesidades que la gente tiene. Esta iglesia se mezcla con los líderes y también con los residentes de la comunidad y hace programas que son relevantes, de importancia, que impactan a la sociedad. Estos programas son bien recibidos por la gente y así la gente se une a la iglesia. Pero déjeme decirle algo. Esto está hablando de la iglesia como organización allí, los líderes de la iglesia. Pero usted tiene que hacer su propio plan, su propio proyecto, su propia misión personal. Esa es la misión de la iglesia. Su misión es la más importante. Así es que busque una necesidad, súplala, ayude a esas almas y le aseguro en el nombre de Jesús que ellos van a venir a nuestra fe. Esta iglesia se une con ella para decidir qué clase de comunidad quieren y se asocia con ella para lograr esas metas. De tal manera que hay en las comunidades hay organizaciones comunitarias, hay organizaciones hasta políticas. De esto tal vez hemos de tener cuidado igual que con las cosas del mundo. De tal manera que nosotros hemos sido llamados para buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros hemos de permanecer sanos, santos y salvos en medio de esta generación perversa y maligna. Pero déjenme terminar la lección de este día con esta corta historia. Hace tiempo la escuché en una iglesia que me impactó. Era una iglesia que era una iglesia preciosa. Y ellos pusieron un rótulo que dijeron: nosotros predicamos a un Dios vivo. Así decía el rótulo de la iglesia. Nosotros predicamos a un Dios vivo y viniendo en gloria. Ese era el mensaje que estaba allí en la entrada de la iglesia. Pero ¿saben qué? Con el tiempo la iglesia empezó a crecer la hiedra. La hiedra que estaba alrededor de la iglesia empezó a invadir la iglesia, empezó a cubrir las paredes. Y entonces empezó a crecer a tal nivel la hiedra que llegó a un punto, que llegó a cubrir la parte que decía: predicamos a un Dios vivo viniendo en gloria. Entonces decía: nosotros predicamos a un Dios vivo. Hasta ahí quedó. Viniendo en gloria ya no lo predicaban. La hiedra siguió creciendo y después se quedó el rótulo: nosotros predicamos, y hasta ahí llegó el rótulo de la iglesia, porque la hiedra creció. La hiedra creció más y entonces llegó a cubrir casi todo el rótulo. Y solo quedó en el rótulo: nosotros. ¿Qué tipo de iglesia perteneces tú? ¿Cuál es tu misión? ¿Cómo estás tú siendo santo, salvo y salvando a otros en medio de una generación maligna y perversa? Dios nos llama a hacer luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo? Viendo la luz que Jesús te ha dado a ti. ¿Quién soy yo? ¿Para qué sirvo yo en este mundo, en esta sociedad? ¿Por qué yo estoy aquí en esta iglesia? ¿Cuál es mi misión? Si yo tengo una misión y tengo una visión, ahora puedo cumplir el propósito de Dios para mi vida. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.
¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección Jesús se mezclaba con las personas nos ha demostrado de manera bien clara y precisa cuál es la razón, cuál es el propósito por el cual la iglesia de Dios existe en esta tierra. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres la luz que puede iluminar, que puede sazonar a aquellos que están en tinieblas. Pero si la sal pierde su sabor, si la luz se apaga o se esconde, entonces, ¿para qué sirve? La lección de esta semana ha sido una bendición maravillosa. Leo literalmente: la misión de la iglesia es hacia el mundo, no solo hacia sí misma. Fue organizada para servir a otros. En algún lugar, en alguna iglesia, pusieron un rótulo que era la entrada hacia el parqueo de aquella iglesia. Y pusieron el rótulo: entrada de servidores. ¡Qué grande mensaje! Tú y yo tenemos el propósito, tenemos la misión de servir como sal o como luz para sazonar este mundo, incluso para iluminarlo, de tal manera que tú puedes, yo puedo representar a Jesucristo dignamente en esta tierra. Jesús se mezclaba bien. Él tenía la misión de buscar y salvar lo que estaba perdido. Así debe hacer la iglesia hoy. Los miembros son sal y debemos impregnar la comunidad con nuestro sazón. De tal manera que tenemos la invitación de ir y buscar, encontrar lo que se había perdido, mezclarnos como Jesús lo hacía. Dice, los no amables, los pobres, los perdidos. Jesús era amigo de todos los pecadores. En otras palabras, Él no discriminaba. Él no decía, este no es de mi religión. Él no decía, este come, aquel bebe. No. Para Él todos somos iguales. Para Dios todos somos iguales. Todos somos pecadores y necesitamos de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aunque a Jesús le gustaba ir donde había pecadores, nunca comprometió su fe. Las personas que se encontraban más cómodas con Jesús eran los pecadores, mientras que los más incómodos eran los así llamados santos, y esto es a saber, los escribas y los fariseos. Ellos no se mezclaban con los pecadores, ellos no se mezclaban con los publicanos, pero así no salvaban a nadie. Es más, ni ellos mismos se salvaban. De tal manera que aquí la pregunta es, ¿Él tenía claras sus prioridades hablando de Jesús? Claro que sí. Vino para salvar, vino para buscar a los pecadores, de los cuales dijo el apóstol Pablo, y lo digo yo también, yo soy el primero. De tal manera que tenemos que revisar nuestra conducta. Dice aquí, los adventistas nos aislamos en guetos o refugios, como si el resto del mundo no existiera. Nosotros quizás nos dedicamos a hacer programas para nosotros y nos entretenemos. Y eso no está mal, pero allá afuera hay almas que se pierden. Necesitamos ir a buscar y salvar lo que se había perdido. No debemos de aislarnos. Estamos de alguna manera en esta existencia para cumplir una misión. Tenemos un propósito. De otra manera, si no cumplimos con esta misión, estamos de alguna manera en apostasía, como dice la lección. Jesucristo dijo, ir y predicar el evangelio. Y dijimos que tiene que ser el evangelio completo, por precepto y por ejemplo. Si no es conforme a eso, es que no le ha amanecido. Y eso está bien claro. A la ley, a este libro y al testimonio que está dando. Nosotros asociamos este versículo con los testimonios de la hermana White, pero no. Al testimonio de lo que tú muestras, yo como conducta, a la ley y a mi testimonio. ¿Estamos claros? Esto hay que reflexionarlo seriamente. De tal manera que necesitamos mezclarnos con la gente. Nuestra responsabilidad es de ir. Debemos
cumplir con nuestra misión y no debemos descuidarla. De tal manera que al procurar ministrar al mundo sin ser arrastrados por él, tenemos que tener prudencia, tenemos que tener sabiduría. La iglesia gasta más energía discutiendo los problemas internos que predicando a los que están pereciendo por falta de la bendición de la salvación. De tal manera que esta es una trampa mortal y tenemos que tener cuidado de no perder de visión nuestra misión y debemos de cumplir no una obligación, sino el propósito por el cual existimos. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición, como por ejemplo, solamente el método de Cristo. Cristo dejó los cielos, vino a nacer en un pesebre humilde y sencillo, para vivir entre nosotros. A los suyos vino, dice la Biblia, y los suyos no lo recibieron, pero él cumplió su misión, quería habitar entre su pueblo. Sin embargo, él, siendo rey, siendo Dios, se hizo humano y vivió entre los hombres. Dice que él se acercaba a las personas como quien quiere hacerle bien, simpatizaba con la gente, les servía, les ayudaba, les bendecía y después que cumplía y llenaba sus necesidades, le decía a los hombres, sígueme. Este es el método de Jesús. Hay que simpatizar con el pecador, hay que buscar solucionar sus problemas, hay que suplir sus necesidades, darles el evangelio y después decirle, vamos a la iglesia, sígueme. El segundo tema fue perdido y hallado. Leímos las 3 parábolas de Lucas capítulo 15, donde está la parábola de la oveja perdida, donde está la parábola de la dracma perdida, donde está la parábola del hijo pródigo. Son 3 ilustraciones poderosas. Todas ellas hay alguien perdido o hay algo perdido. Pero hay una manera maravillosa que presenta Lucas. Hubo gozo cuando se encontró a la oveja perdida. Hubo gozo cuando se encontró el dracma perdida. Hubo gozo cuando volvió el hijo pródigo. Entonces los fariseos y los escribas empezaron a señalar a Jesús. Mira, este come con los publicanos y los pecadores. Miren su maestro. Y Cristo les dijo, oigan, vayan a aprender lo que no saben todavía. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque ellos se ponían a ayunar, a hacer una muestra de rituales que parecían los más santos, no tocaban ni el suelo. Cristo les dijo, vayan a aprender. Son maestros, pero no son maestros, ni saben lo que hablan. De tal manera que Jesucristo les dijo, ir y aprender lo que significa misericordia quiero. En el tema número 3 comprendimos que Jesús comía con los pecadores y ya lo mencionamos. Jesucristo les dijo a aquellos que discriminaban, a aquellos que no estaban conforme a su fe. Yo no sé si discutían acerca de las doctrinas, yo no sé si discutían acerca de la bestia, yo no sé si discutían lo que se había de comer o no comer. Lo cierto es que los escribas y los fariseos no comían con los pecadores. Cristo vino y habitó entre los hombres, entre los pecadores, para dar testimonio de la luz. Porque Él era la misma sal de la tierra. Él era tu Salvador, mi Salvador y también el Salvador de todos esos pecadores. Por eso Cristo Jesús comía con los pecadores. Este fue el tema número 3. Y el tema número 4 dice, mezclarse sabiamente. El Señor Jesucristo se mezclaba con la gente. Él subía a la montaña, pasaba tiempo con su Padre, se santificaba, adoraba a Dios y bajaba de la montaña a suplir las necesidades de aquellos que estaban en el valle de la sombra y de muerte. Aquellos que estaban en grandes necesidades. De tal manera que Jesucristo se mezclaba sabiamente. No comprometía sus principios. No comprometía su fe. Peleaba la buena batalla. ¿Y saben qué? Salvaba a aquellos que estaban perdidos. Pero Él se mezclaba. La lección nos presenta a un hombre que dijo, yo no soy amigo de todos esos pecadores. Pero ¿saben qué? Cristo es el amigo de los pecadores. Qué grande y buena noticia. Todos tenemos problemas, todos necesitamos de Jesús.
tanto nosotros los que estamos dentro de la iglesia como aquellos que están fuera. Es cierto, gloria a Dios por el mensaje de bendición que nos ha dado el Señor, pero tú tienes la responsabilidad de ir, buscar y salvar lo que se había perdido, y has de ir a mezclarte sabiamente con la gente, porque como dijimos, hay peligro, pero nosotros somos aquellos que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable para predicar las bendiciones, las glorias maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el tema número 5, en medio de una generación perversa, comprendimos en la ilustración de Lot y Abraham que Lot escogió un camino equivocado, un camino que lo llevó casi a la muerte, a él y a su familia. Sin embargo, en medio de una generación perversa, Dios nos ha llamado, Dios nos ha comisionado, Dios nos ha ungido para ir, enseñar y predicar y encontrar a aquellos que están perdidos. De tal manera que aprendimos, como lo dice aquí el libro de Filipenses, que debemos de hacer todas las cosas sin murmuraciones y sin contienda. Dice aquí, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y esta fue la lección número 6. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 7, cuyo tema es Jesús deseaba su bien. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te gustan las cosas de Dios, ponle ahí abajo like. ¿Qué te gusta? Dime dónde te encuentras. ¿Qué ciudad? ¿Qué pueblo? ¿Qué iglesia? ¿Quién es tu pastor? Déjame tu comentario y deja tu pregunta. Y si tú quieres responder la pregunta que den ahí abajo, también puedes hacerlo. Gracias por visitarnos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Pero recuerda, si esta lección ha sido de bendición, compártela con todos tus amigos. Pero tú, si quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos nuestros amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y ahora, por favor, inclina tu cabeza y cierra tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso y santo de Jesús, venimos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, dándote honra y gloria por la bendición de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a ser como Jesús, dejar la comodidad de allá del cielo para venir a esta tierra, a este mundo malo, para buscar y salvar lo que se había perdido. Ayúdanos, oh Dios, a cumplir con nuestra misión, a no apartarnos del propósito por el cual nos has llamado, y que el mensaje de tu palabra de ir y predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo se cumpla en nuestras vidas, Señor, sin discriminar a nadie. Ayúdanos, danos tu Santo Espíritu, danos el poder y la fuerza para lograrlo, Padre, en tu santo y precioso nombre. Te lo pido y te doy las gracias, te doy la honra, la gloria, el poder, la majestad por todos los siglos, en el nombre santo y precioso de Jesús, mi Señor y Dios. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.